Buenas tardes, Walter. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Y bueno, la idea era esto, que nos contaras un poco sobre esta investigación, que es el libro, que realmente, bueno, desarma una trama un poco difícil de la época de la dictadura, sobre todo replanteando la cuestión del rol del sector empresario en la última dictadura como colaboradores o partícipes de la misma. Sí, 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 sí. Bueno, un poco la verdad que el hecho inédito desatado en estos últimos 2 años ha sido la creación de una oficina de derechos humanos en el interior del sistema bursátil y financiero, con la decisión que tomó Alejandro Banoli en su momento a cargo de la Comisión Nacional de Valores, creando este espacio con dos misiones: una, realizar una investigación histórica, que es la que nosotros estamos presentando ahora en este material, el libro llamado La dictadura del capital financiero, y por otro lado actividades de formación y capacitación en términos de derechos humanos, en cruce con la economía, el sistema financiero, los derechos culturales, sociales. Y fruto, bueno, de esta investigación, la verdad que sí, uno no termina, ¿no?, así como de sorprenderse, que bueno, a más de 31 años ya de retomado el ciclo democrático en Argentina, sigamos encontrando, bueno, pruebas, documentaciones sobre zonas bastante oscuras o opacas de la sociedad, ¿no? Como son estas que tienen que ver con estos centros de decisión del poder financiero, y el rol de los grandes grupos económicos también, ¿no? Por eso personajes como el ex ministro de Economía Martínez de Oz, proveniente de una empresa como Asindar, y dejando en su lugar también a un militar retirado a cargo de la misma, bueno, marcan algunos lineamientos de complicidades, colaboraciones y sobre todo algo que uno ve una y otra vez en este espacio económico financiero, el protagonismo activo de los actores civiles, ¿no? Con lo cual el concepto de dictadura militar desde ya queda corto, y también el de cívico-militar pierde alguna significación en la medida en que uno se encuentra con que no es toda la civilidad la que participa de la dictadura, sino que son actores representativos de grupos, de corporaciones económicas las que participan junto a los militares armando el rediseño del país, ¿no?, de la economía y la sociedad del país. Ustedes en ese sentido proponen hasta una nueva denominación, ¿no?, que sería dictadura militar corporativa. Sí, sí, militar corporativa y corporativa concentrada también. Uh-huh. En los últimos tiempos, digamos, bueno, las capas de la memoria, ¿no?, van permitiendo que las sociedades reprocesen las etapas traumáticas, ¿no? Pensemos, Brasil recién ayer estuvo presentando un primer informe también fuerte a la Comisión Nacional de Verdad. Bueno, se nos... La comunicación, a ver... No. Sí, hola, hola. Ah, Walter, bueno, retomamos el contacto entonces. Sí, bueno. Sí, Walter, un poco hacíamos retomamos lo que venías diciendo, este rol activo, decíamos, de los sectores financieros, corporativos, más concentrados, se traducía en la presencia de personajes importantes de determinadas empresas que estaban al frente de los principales, digamos, reparticiones económicas del gobierno, ¿no? Claro, claro, bueno, eso es lo que uno ve, digamos, es un material nuevo, digamos, ya se conoce, pero, digamos, viene bien remarcarlo, y sobre todo en los días, ¿no? 10 de diciembre, democracia hace 31 años, Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque pensemos que las distintas cámaras corporativas, ¿sí?, se hicieron cargo de distintos ministerios, sobre todo en el área económica, ¿no? Por eso decíamos, por ejemplo, Martínez de Oz provenía de la empresa. La Cámara Argentina de Comercio tenía a Guillermo Walter Klein como representante y viceministro de Economía, ¿sí? Las cámaras de los bancos, ABA, se hacen cargo del Banco Central directamente. Recordemos, el ministro Sorreaguieta se hizo cargo justamente, el padre de Máxima, de la Secretaría de Agricultura de la Nación en ese entonces. Entonces, hay muchos referentes, digamos, la sociedad rural, concentrados, grandes empresas, que fueron tomando decisiones estatales, o sea, la dirección militar cedió en estos sectores el gobierno directo. Algo que se repitió después en los años 90, en los inicios del menemismo, con la entrega que hizo el Ministerio de Economía a la empresa
le dio a Roy y Rapanelli el cargo del Ministerio también de Economía, ¿no? Ustedes ahí marcan en ese punto una línea de continuidad de la cual el lapso que se inicia en 1976 a 1983 es un periodo, pero de un periodo más amplio, digamos, que comienza antes, claro, y continúa, ¿no? Por lo menos sí, hasta la, como decía vos, hasta la década del 90. Claro. Podemos ver que teniendo solamente de la dictadura, última dictadura, solamente al periodo 76-83, es algo que termina siendo reducción. Por un lado, el terror estatal se inicia antes del 76, ¿sí? Recordemos ya en el año 74-75, ya está la Ley de Seguridad Interior, de subversión económica, está operando la AAA, fuerzas paramilitares, ¿sí? Y por otro lado, las continuidades de lo que implicó un cambio tan profundo con la instalación del modelo de liberal aperturista de la economía, ¿no? El plan económico de Martínez Dios. En ese sentido, eso se continúa y ese plan económico además se refrenda en los años 90. El propio Martínez Dios termina diciendo hacia el año 94-95 que lo que él está viendo que está haciendo el gobierno menemista es lo que él inició en los años 70, muy orgullosamente, digamos, mayor confesión de parte imposible, ¿no? En términos de esas continuidades. Entonces, por un lado, volvemos a reflotar estas visiones de la historia argentina que nos ayudan a entender también el pasado, pero sobre todo nuestro presente. Y lo que nosotros hemos encontrado acá en los archivos, bueno, son pruebas documentales de cómo operaron, de algún modo, algunos de estos actores favoreciendo a algunos grupos económicos en desmedro también de otros y de la mayoría del país, ¿no? Básicamente es eso lo que uno puede ir encontrando, o sea, más allá de las conjeturas históricas, ahora tenemos cada vez más pruebas. Hubo un archivo muy importante con el que trabajamos, que fue el descubierto hacia fines del año pasado en el Ministerio de Defensa, en el edificio Cóndor. Allí se encontraron cajas completas con las versiones, por ejemplo, taquigrafiadas de los diálogos de Martínez Dios, Guillermo Walter Klein, con la comisión de asesoramiento legislativo que tenía la dictadura. Y entonces ahí, por ejemplo, uno puede encontrar claramente cómo estos civiles, Martínez Dios, Walter Klein, y cómo se convocaban los distintos representantes de las entidades, de ADEVA, ABA, el Consejo Empresario Argentino, etcétera, cómo de algún modo no solamente asesoraban, sino en el caso de los ministros estos, daban órdenes explícitas a los militares. Uno no ve temor en sus respuestas, ¿no? Con lo cual, hablar de mera complicidad hasta queda corto el término, ¿no? Por eso intentamos también plantear que hay que hacer una revisión de los conceptos con los cuales analizamos este tiempo pasado, porque es importante también para entender estas continuidades, para entender hoy, por ejemplo, digamos, ¿no? Todos los intentos de golpe de mercado, intentos de generar devaluación, ¿de dónde vienen? Grupos económicos que se concentraron en esos años, se fortalecieron en los 90, muchos grupos transnacionales que se agregaron, ¿sí? Y que constituyen hoy espacios de manejo cuasi oligopólicos, ¿sí? En varias áreas del mercado, fijando precios. Y esto fue con fuerte ayuda de lo que sucedió en esa dictadura y que se continuó también con otros gobiernos posteriores, ¿no? Walter, en una de las notas que leíamos antes de hacer la entrevista, habían expresado, vos y también los otros autores, que son Celeste Perosino y Bruno Napoli, que ojalá el libro tenga la repercusión, una buena repercusión, para poder seguir también conociendo y juzgando a otros nombres, no solamente los que quizás tenemos más a mano, los que más conocemos, los que sabemos, sino cuántos otros del sector empresario, a partir de este libro y de este tipo de investigaciones, salen a la luz, que también es parte de toda la reparación histórica que se viene haciendo en materia de derechos humanos, ir conociendo la verdad con nombre y apellido. Sí. Bueno, es parte de las políticas de Estado en torno a la memoria y los derechos humanos, y en términos de, construir mecanismos de generación de verdad, ¿no? Y que después la justicia, procesará, por su lado. Nosotros somos investigadores, constituimos un equipo interdisciplinario, en el caso de Celeste Perosino, ella es arqueóloga, que trabajó en el equipo argentino, antropología forense, en el caso de Bruno Napoli es historiador, y yo soy sociólogo, que además soy docente ahí también en la Universidad de Jaureche, sí. Y trabajamos justamente en metodología de la investigación y conocimiento científico. Entonces, nosotros aportamos una visión particular desde la mirada de las ciencias sociales, pero nos metemos en un río donde hay otras voces, donde hay otros actores, y la verdad que lo que
nos parece necesario es seguir contribuyendo desde los distintos lados a construir un saber común, compartido para la mayoría de los ciudadanos. No podemos hablar de democracia en términos de igualdad, libertad y solidaridad si no conocemos mejor nuestro pasado y lo podemos entender mejor en términos de nuestro presente, ¿no? También para proyectar un futuro distinto. Si no, son cuestiones que están como desconexas y uno no entiende muy bien qué es lo que pasa o por qué pasa lo que pasa y se vive cotidianamente a veces atemorizado, sin tener muchos sentidos, ¿no? Entonces, son aportes que realizamos desde acá, otros desde otros lugares, pero comprometidos con generar una conciencia para transformar el país hacia otros lugares, ¿no? De mayor democratización de modo más integral. Sin duda. Bueno, Walter Bosicio es docente de la UNAG, del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y es autor, lo repetimos, junto con Bruno Napoli y Celeste Perosino, del libro La dictadura del capital financiero, que acaba de ser presentado con mucha repercusión. Es una investigación muy importante, así que bueno, invitamos nosotros lo vamos a hacer, a leerla en detalle, porque como decía él, pone muchas cosas blanco sobre negro, y la verdad que bueno, es un aporte fundamental a la memoria, bueno. Y para seguir entendiendo, que esto que remarcabas, Walter, me parece fundamental. Las cosas que pasan hoy es mucho más fácil entenderlas si uno recorre la historia también. Teniendo en cuenta que hay una lucha por desandar todavía alguna parte importante. Por ahí leía que existen 500 leyes todavía vigentes que fueron creadas en ese momento y por estos actores, así que... Claro. Sí, de hecho, fijémonos que la ley de entidades financieras que saca Martínez en el 77, junto con la que saca apenas ingresa en el Ministerio, que es la ley de inversiones extranjeras, esas dos, más las modificatorias de aduanas, son las que modificaron justamente todo el patrón de organización de la economía que tenía hasta ese entonces. Un modelo un poco más industrialista de desarrollo se orienta hacia la valorización financiera, circulación de dinero de petrodólares, todo lo que después ingresa al país como deuda, que se transforma en deuda externa, ¿no? Que va a condicionar todas las políticas económicas los años siguientes. Por eso, y muchas de esas leyes, a pesar que la democracia se las reformó, se aplicaron algunas modificaciones, siguen desde base e ideológicamente estando vigentes, y aún no se las ha transformado. Por eso tenemos fuertes compromisos con analizar y revisar esas bases jurídicas que constituyen nuestro presente. Walter, muchísimas gracias por la comunicación y desde ya mucho éxito con este libro, y cuando digo éxito digo en el sentido de que muchos lean este gran aporte a nuestra historia en definitiva. Sí, ojalá, muchas gracias, y es un trabajo para todos, y seguiremos aportando y discutiendo y debatiendo también nuestro pasado y nuestro presente, ¿no? Para transformar un poco nuestras vidas hacia mejores condiciones. Desde ya, muchísimas gracias, Walter. Muy bien, gracias a ustedes, es muy amable.